Saludos, esta es otra entrega de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. En esta entrega le traemos un título emocionante, extraño, las paradojas de David. David, de hecho, era un hombre de muchas paradojas en su vida. Arpista, pastor de ovejas, guerrero. Podía llorar por su amigo y su enemigo en las personas de Jonatán y de Saúl, muertos en batalla. Pero a la vez podía destruir pueblos. Podía ser sanguinario, sangriento. En los escritos de la Iglesia Ortodoxa, que tiene un sitio web, nos dice que conmemora el santoral de David, o sea, lo consideran santo, e introduce diciendo: el santo y justo rey David. Eso dice la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica dice David, el gran rey, el profeta del Viejo Testamento, que a pesar de su fragilidad y sus debilidades, fue fiel a Dios y era según el corazón de Dios. Ahora, ¿son acaso estas también paradojas? David era hijo de Isaí, el hijo menor de Isaí de Belén, de la tribu de Judá. Sin embargo, hay quienes dicen que David podría llamarse Elhanán, que fue uno de aquellos guerreros que formaban los 30. Y si era uno de los 30 de David, pues no podía ser David. ¿De dónde viene el dilema? ¿De dónde viene el problema? De que en 2 de Samuel 21:19 se nos dice que Elhanán mató a Goliat. Cuando usted busque ese verso, 2 de Samuel 21:19, encontrará que David mató al hermano de Goliat. Pero le voy a poner aquí en pantalla para que usted pueda seguirlo la traducción del original o del códice, acuérdese, decimos original entre comillas, de los documentos más antiguos que se tienen, donde se rinde que nunca aparece la palabra hermano de Goliat, sino que Elhanán mató a Goliat, el gigante Goliat. Entonces, si David mató a Goliat, ¿por qué Elhanán mató a Goliat? Este nombre Elhanán aparece 2 veces. Uno nos habla de Elhanán, hijo de un hombre de Belén llamado Jaere Oregín. Pero aparece otro Anán, hijo de Dodo, y aparece un tercer Anán, y todos pertenecían a los 30 hombres de David, esos 30 destacados guerreros. Algunos que mataron gigantes, otros mataron león con su propia mano, etc. Quiero, como un comentario marginal, decirle que a veces parece un poco peliculesco, parece de Hollywood, cuando usted se lee las hazañas de los 30 guerreros destacados de David. Estos 30 hombres siempre mataban gigantes cuya asta de la lanza era como
un molino de telar que tenía 6 dedos, o que mataron un león con su propia mano. Lo mismo se dice de David. Le dejo a ustedes la encomienda de investigar y ver si creen o no creen en estas historias. Este David, recuerden que lo mencionábamos en nuestra última entrega, era el ungido por Samuel para ocupar el reino de Israel. Llega a la batalla y se enfrenta con Goliat. Goliat era un gigante, un militar, cuyo nombre Goliat posiblemente quiera decir el destacado, el conspicuo, el sobresaliente. Y por otro lado, el nombre de David quiere decir el amado de Dios, el amado, el preferido o el elegido. Ahora bien, cuando David llega, le entrega un currículum vitae oral a Saúl y le dice que cuando él cuidaba las ovejas de su padre y un león o un lobo se llevaba una oveja, él los perseguía y arrebataba la oveja de su boca, y que si venían contra él, él los mataba con sus propias manos. O sea, David, el arpista, el cuidador de ovejas, el escritor de salmo, el poeta, el cantor, era también un notable asesino. ¿Qué hombre puede matar con sus propias manos un león o un lobo? Cuando se enfrenta con Goliat, Goliat le dirige una amenaza muy posible dirigida a amedrentarlo. Voy a tomar tu cuerpo y se lo daré de comida a las aves de los cielos. Pero David no se quedó atrás y fue más lejos. Voy a tomar el cuerpo de todos los filisteos y se lo daré a las aves y a la bestia del campo. Este David tumbó a Goliat con la honda, cuya piedra incrustó en su frente, y con su propia espada le cortó la cabeza. Así se bautiza en la batalla. Ya pronto las mujeres de Belén comenzarían a cantar: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000, lo cual pondría celoso a Saúl. De David se dice que era rubio, de buen parecer. Entre las razas judías el rubio es muy extraño, así que a David se le destaca por eso. Noten que en la antigüedad esto de ser de buen parecer, de ser rubio, se tenía como un favor de los dioses, y por ahí se empieza a vender a David como el amado de Dios, como el hombre según el corazón de Dios. ¿Qué podemos decir de las primeras hazañas ya del David militar? Él era que sacaba y entraba a Israel de la batalla, ya no era Saúl. Mata y no tiene temor. ¿Dónde se ve esto? Saúl, celoso de David, quería matarlo, pero dijo: no lo puedo matar, es un capitán de mi ejército, un hombre fiel. Que la mano de mis enemigos sea contra él, que lo maten los filisteos. Pues bien, Saúl comienza a mandarle mensajes a David con los siervos, mensajes no directos, sino que le sugieran a David que el rey quería que él se casara con su hija. Y David decía: pero yo soy un hijo de un hombre pobre de Belén, el más pequeño de mi familia, ¿cómo voy a ser yerno del rey? Y el rey le dejó dicho: mira, lo que yo quiero no es la dote, sino venganza de mis enemigos. Tráeme 100 prepucios de filisteos.
La Biblia, tal vez siendo delicada, dice 100 prepucios de Filisteo, pero no me imagino a David haciendo una operación de circuncisión en sus enemigos, ni que esto le dieran el permiso para ello. Los filisteos no se circuncidaban. David tomó su gente, fue a los campos filisteos, mató 200 hombres y le trajo 200 prepucios, léase 200 penes. ¿Era David sangriento? En esta época ya moderna diríamos que estaba matando al 2 por 1. Le pidieron 100, le llevó 200, como si nada. Algunos cristianos suelen alegrarse y suelen contar hasta a los niños estas historias. Si usted de lo que hace esto, le voy a aconsejar que no. Estas son historias sangrientas y después nos preguntamos de dónde salen los problemas, la rabia, el rencor, la venganza, la ira en los niños que han sido criados como cristianos. ¿Cómo es que la iglesia por generación y generación ha apoyado la guerra? ¿Cómo es que la conquista de América se hiciera por medio de una evangelización sangrienta, donde se ahorcaba, donde se quemaba vivo? Pregúntese, ¿acaso viene desde los tiempos antiguos? ¿Lo aprendimos de nuestros padres espirituales, los judíos? El pecado contra Urías hitita o eteo, el pecado cruel donde David toma la esposa, trata de que Urías, llamado desde la batalla, duerme en su casa para que el embarazo que vino como resultado de este adulterio fuera de paternidad de Urías. Pero este se negó, siendo un hombre fiel. Decía: ¿cómo va a ser que el ejército esté en guerra y que yo voy a dormir en mi casa, cómodo, bajo techo, en mi cama? Y no quiso. Pues el rey le hizo una carta al general Joab, hombre sanguinario, sangriento como David, que se podía confabular, hombre que tenía sangre inocente en su mano, y que sin discutir hizo que Joab muriera en la batalla, poniéndolo en un sitio peligroso y retirándose después de ello y dejándolo indefenso. Esta batalla, vale decir, es una de las que muestra qué sanguinario podía ser el rey David. Este bello escritor de Salmo, dice la Biblia que David mandó a su ejército. ¿Y cómo lo mandó? Exactamente nos dice que era una guerra de conquista, que era una guerra hecha en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. O sea, nada estaba amenazando al reino de Israel. No había una guerra espiritual contra los enemigos de Dios, nada de eso. Eran los tiempos en que los reyes salían a la guerra. Así que David mandó su ejército a la guerra y él se quedó en casa, donde aprovechó para dormir con la mujer de Urías eteo. En esta guerra se dice que ellos atacaron a los hijos de Amón y que los destruyeron, que capturaron a la ciudad de Gabá. Y ahí es que hay algo terrible. Ahí se nos dice que David hizo que los hombres de Gabá fueran cortados con sierras o serruchos. Hitler superaría esto, Calígula, Nerón, Herodes, Trujillo. Yo no lo sé, porque tomar una ciudad entera y tomar a todos los hombres y ancianos que quedaron y cortarlo con sierras y serrucho, eso es difícil de ver. Eran guerras criminales. Léase acerca de esa guerra
en 2 de Samuel capítulo 11 del 1 en adelante. Pero esta guerra no era nada extraña, estaba de acuerdo con lo que Jehová le había dicho a Moisés en Deuteronomio 20:10. Cuando te llegue a pelear a una ciudad contra tus enemigos, la sitiará. Le intimará que se rindan en paz. Si se rinden, van a ser tus siervos, trabajarán para ti y te pagarán tributos. Si no se rinden, la atacará, matará a sus hombres y tomará a sus mujeres y a sus niños como esclavos. Este es el Dios, por si acaso, de amor que predica Jesús. El Dios que hace que su sol salga sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Si Dios creó todos los pueblos, ¿podía Él tener un pueblo que amara de forma especial para dejar que este pueblo masacrara con su ayuda los pueblos vecinos? Parece ser que la palabra que los teólogos tratan de acomodar, donde Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. O sea, que si usted no es de los que Dios tiene misericordia, entonces usted no tiene ninguna salida. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en el Dios de Jesús. Yo creo en el Dios que extiende su brazo para salvar al mundo, que manda a un evangelio, a una buena noticia de que somos un hijo de Dios diferente a este Dios carnicero. Si el Dios creador es el mismo Dios que mandaba a destruir ciudades, que permitía que su amado, su elegido, matara gente aserrándolo, tendremos que negociar con Satanás a ver si nos trata más suave. Sin embargo, yo sé que muchos de ustedes se sentirán alarmados por estas expresiones. Pero, si es así, le voy a decir, pidiéndole ante que todos que me perdonen, pero una actitud muy hipócrita, porque ustedes han leído en la Biblia cómo se masacraban pueblos enteros, se mataban mujeres y niños, hasta los animales. Y esto no lo ha alarmado nunca. Era la guerra establecida por Jehová. David irrita a Jehová porque cuenta al pueblo. Léase esto en Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero Dios no castiga a su amado. Dios mata a 70,000 inocentes del pueblo de Israel. Y después que lo está matando, se arrepiente y deja de matar gente. ¿Es este el Dios que sabe lo que hace? ¿El omnisciente, el omnisapiente? ¿O es el mismo Dios que en Génesis dice que se arrepintió de haber hecho al hombre? Parece que nos están vendiendo un Dios prefabricado. David era un polígamo a gran escala. Podemos verlo en Primera de Crónicas 3:9 y en 2 de Samuel 5:13. David primero reinó en Hebrón 7 años y luego 33 años en Jerusalén. Cuando estaba en Hebrón tomó mujeres y concubinas, y cuando llegó a Jerusalén agregó más mujeres y concubinas. David era un pésimo padre. Su hijo mayor, Amnón, violó a la única hija que se nombra de David, Tamar, hermana de padre de Amnón. Y pasaron 2 años y David no dijo nada. Hasta que Absalón, hermano de padre y madre de Tamar, mató a Amnón en venganza. Absalón se va de Israel, se esconde en otro pueblo y pasan 3 años por allá. Cuando por medio de Joab logra regresar, el rey dice: está bien que venga, pero que no vea mi cara. Cuando Absalón presionó a Joab quemándole los campos de trigo para que lo lleve delante del rey, el rey acepta verlo, pero ya era muy tarde.
ya Absalón era un conspirador, era un rebelde. La guerra entre el ejército de Absalón y los fieles a David. Joab mata a Absalón. David vuelve a tener el control, pero siguió siendo como nunca el mismo hombre. Cuando vino un hambre de 2 o 3 años en Israel, podemos verlo esto en 2 Samuel capítulo 21. David le pregunta a un vidente: ¿qué haré para que esto cese? ¿Qué es lo que pasa? Esto vino porque Saúl, en su celo por Jehová, o por la casa de Jehová, o por el pueblo, mató a los gabaonitas que vivían con el pueblo de Israel desde los tiempos de Josué, y que se le había jurado por Jehová que no se le mataría, y por eso ha venido esta desgracia. David llama a los gabaonitas y le dice: ¿qué voy a hacer con ustedes para que le pidan a Jehová y esta calamidad cese? Ellos le dicen: nosotros no tenemos deuda, ni de oro ni de plata, con Saúl, sino de sangre. Danos 7 varones de la familia de Saúl para que lo ahorquemos delante de Jehová. David, inteligentemente, perdona a los descendientes del único individuo que él amaba en esa familia, de Jonatán. Así que tomó a los hijos de Saúl con una concubina llamada Ripa y se lo entregó a estos hombres, quienes lo ahorcaron delante de Jehová. La historia termina diciendo que el hambre cesó. Este Jehová aceptó como sacrificio agradable el ahorcamiento de 7 personas. Si este es Jehová, el Dios de Israel, yo le aseguro que no es el Dios del universo, no es el Dios de toda carne. El terrible David encerró a 10 concubinas en viudez perpetua hasta que mueran, porque habían sido violadas o habían dormido con su hijo Absalón cuando éste tomó el palacio de David en la guerra. Era un hombre de duro corazón. Imagínense ustedes que a 10 mujeres bellas, jóvenes, o aunque fueran maduras, la encierre en una casa en soledad perpetua. No pueden tener varones. No son mías porque mi hijo durmió con ella, pero no será de más nadie. Una de las grandes crueldades que yo he podido ver en vida, una persona sin matarla. David dice que perdona a Semei, quien lo maldijo. Nunca se atrevió a poner en su puesto a Joab. Sin embargo, cuando está viejo, ya próximo a morir, y le entrega el reino a Salomón, él le aconseja que no lo deje bajar al sepulcro en paz. En otra palabra, que los mate. Lo había perdonado y lo recomienda para que lo mate. Las paradojas de David son grandes. Como que este hombre escribe tantos salmos de alabanza, de perdón, de misericordia, de arrepentimiento. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5, lo que dice Jehová: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que se le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto en el asunto de Urías Eteo. Noten, señores, David ahorcó 7 varones en sacrificio, eso está bien. David cerró un pueblo completo, eso no es problema. David mató y le cortó el pene a 200 hombres, eso no es nada. Pero tomó a Urías Eteo, la mujer de Urías, y lo mató. El único pecado. Se nos dice en la misma Biblia que este David era según el corazón de Dios. Bueno,
si es el corazón de Dios del que instituyó la guerra, del que dice Isaías que venía con los ojos en llama para destruir la tierra, sí, David era según el corazón de Dios. La paradoja llega al clímax cuando David quiere hacerle caso a Dios. Y Dios le dice, Primera de Crónicas 28:3, pero Dios me dijo, no me edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y ha derramado mucha sangre. ¿Qué le parece a ustedes? Exactamente el hombre que era según el corazón de Dios. Las paradojas de David, muy posible, sean las contradicciones de David. El mismo Jesús nunca se dijo que él era hijo de David, sino hijo del hombre. Hay un solo verso donde Jesús menciona que el Cristo, el Mesías, tenía alguna relación con David, o dijo que no la tenía, eso no lo sabemos. Porque él dijo, le preguntó a sus perseguidores, escribas, fariseos, saduceos, que si el Mesías era hijo de David, ¿cómo es que David le llama Señor? Sin embargo, quiero decirle que si Jesús era descendiente de David, era muy distinto. Jesús predicaba paz, predicaba amor e igualdad. Sin embargo, las paradojas de David nos dicen que tenemos que tener en cuenta a qué Dios servimos. Si seguimos los preceptos de la Biblia en el Antiguo Testamento, deberíamos ser polígamos, deberíamos andar matando infieles. Los cristianos pueden decir, no, después de Jesús es otra cosa. Claro que es otra cosa. Jesús vino a hablarnos de otro Dios, de otra religión. No de un Dios sanguinario que mandaba matar mujeres, ancianos y niños. Los invito, mis hermanos, que investiguemos hasta el final, pero por sobre todo, busca la paz y síguela. El amor es la única ruta segura en todo este intrincado laberinto de confusiones, tantas historias contradictorias, tantas escrituras manipuladas, tantas traducciones inciertas. Cuando yo no hallo qué hacer, me atengo al amor. Es lo único que puede hacernos semejantes a Dios. Dios le bendiga.